otro tipo de técnicas. Muy bien, el día de hoy empezamos con las técnicas extraorales. Reciben ese nombre de extraorales porque se toman por fuera de la boca. Y cada radiografía extraoral tiene un nombre. Y cada nombre se define por la forma en que ha sido tomada la radiografía. Por ejemplo, una radiografía frontal pues, ha sido tomada de adelante. Una lateral, de forma lateral, etc., ¿no? Recibe su denominación por la forma en que ha sido tomada. Para esto, doctores, ya cuando vamos a hablar de radiografías extraorales, ya vamos a ver todo el macizo maxilofacial. Entonces, nosotros vamos a hablar bastante sobre los planos. Un corte axial, un corte sagital, un corte transversal, etc. Entonces, y eso se refrenda en los planos faciales, ¿no? El plano sagital, o sagito medio, el frontal o coronal, y el axial, que me divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior. Simplemente como repaso lo que ya sabemos. Otros reparos de referencia, son líneas de referencia que las tenemos que tener en cuenta cuando se hacen las técnicas extraorales. Por ejemplo, la primera línea de referencia, la línea cantomeatal, que va del canto externo del ojo hacia el meato auditivo externo. Número 2, el plano de Frankfurt. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis cuando hablamos del plano de Frankfurt. Doctores, el plano de Frankfurt es un plano óseo. Sí lo consideramos porque, ¿cómo yo puedo de alguna manera ubicar el plano de Frankfurt en un paciente vivo? Con el pulpejo del dedo le tengo que tocar el borde inferior del órgano, el borde más inferior del órgano, y ese es mi punto de partida del plano de Frankfurt. Y va dirigido hacia la parte superior del conducto auditivo externo. Ese es el plano de Frankfurt, que realmente se debería ver en el hueso, pero para las técnicas nos ayuda a ubicarlo de esta manera. Luego, como tercer punto, la línea tragus ala de la nariz, y la línea tragus comisura labial. Son planos de referencia porque nos van a ayudar, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mis técnicas extraorales. A ver si me observan todos un momento. Por ejemplo, una radiografía frontal con el plano de Frankfurt paralelo al piso. Luego tomamos una radiografía mirando arriba, con esos planos hacia arriba, mirando hacia abajo, etc. Pero hablamos de estos planos, que nos ayuda para ubicarnos un poco. ¿Qué técnicas extraorales tenemos? Tenemos todas estas, desde la panorámica hasta la radiografía carpal. Ahora, todas estas radiografías las usamos en odontología, sí, doctores, sí las usamos. Unas las usamos más que otras, y hay otras que también se usan, pero que se usan más en especialidades como cirugía, ortodoncia, etc. Pues vamos a empezar primero con la radiografía panorámica. El nombre correcto de la panorámica sería ortopantomografía. Ortopantomografía. Vamos a desglosar por qué se llama ortopantomografía. Orto, porque la rayos X va recto. Pan, el sufijo pan, así como la pandemia, Pangea, el sufijo pan incluye todo, es un todo. Y se refiere a pan todo, se refiere a todo, ¿por qué? Porque veo todo ambos maxilares con todos los 32 dientes. Todo. Y tomografía, si ustedes revisan solamente el concepto de tomografía, no tomografía axial, no, solo tomografía, ¿qué dice ese concepto? Tomografía se considera a toda imagen obtenida por un equipo de rayos X, en el cual el tubo de rayos X hace un giro alrededor de un objeto, un giro de 360 grados. Toda máquina que haga eso está tomando una tomografía. Nuestro equipo de rayos X panorámico hace eso, hace un giro tomográfico. Entonces, por ese punto le llamamos ortopantomografía. Ya hemos desglosado por qué se llama así. Ahora, si hablamos del término panorámica, no es un término más adecuado, pero es el más común.
Siempre les digo esto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al estadio a ver un partido de fútbol, están en la tribuna, están a media altura en las graderías, observan el partido, sí, pero normalmente, si no observan los números de los jugadores, a menos que los reconozcan físicamente por la estructura corporal, si no lo reconocen así, es difícil reconocer qué jugadores. Sabemos que son 11 jugadores, 11 contra 11. Sabemos que hay 11 jugadores de Melgar, supongamos, pero no le vemos el rostro muy nítido, acá porque está lejos, porque tenemos una vista panorámica. Es otra cosa si yo me paro cerca al jugador de Melgar y lo veo a un metro, como su compañero, porque la veo y la puedo ver bien, la puedo reconocer. Estoy cerca y la veo en más detalle. Pero la panorámica es algo así. Yo tengo una vista panorámica de los 32 dientes. Sí sé que es un canino, pero si que tuviese que ver una periodontitis, alguna lesión muy sutil, no se ve muy bien. Para eso necesitamos una periapical. La radiografía periapical, que es más pequeñita que ustedes ya han tomado, es más nítida que la panorámica. Entonces, muy bien, no vamos a hablar de los centros de rotación, son términos más técnicos, son más para especialidad. A mí me interesa que aprendan los conceptos, más que todo de diagnóstico. No vamos a hablar de rotación, vamos a pasar estos conceptos. Este concepto sí nos interesa, colimación. ¿Recuerdan cuando hablamos del colimador en el equipo periapical? ¿Cómo era? ¿Qué era colimación? ¿Qué forma tenía el colimador de nuestro equipo periapical? Circular, ¿no? Y lineal. La forma del colimador en nuestros equipos grandes, panorámicos, son lineales, una línea estrecha y larga, bien delgadita. Son diferentes, los colimadores son diferentes. Y nuestros equipos presentan dos colimadores. Un colimador que emerge del tubo de rayos X y un colimador que se encuentra en el sensor. Son dos colimadores. Muy bien. Otro concepto que también debemos reconocer es el concepto de capa de corte focal. ¿Qué quiere decir? Miren, ¿qué forma tienen las arcadas dentales? No, forma de un arco, puede tener forma de V invertida, forma rectangular, pero en general más o menos forma de herradura, ¿no? En general, ¿no? Con sus diferentes variantes. Entonces, los equipos de rayos X en odontología, inclusive los tomógrafos dentales, tienen una capa de corte focal que tiene la misma forma de la arcada dentaria en herradura, pero que no se ve, es invisible, está dentro del equipo. Ustedes cuando van a agarrar el equipo no ven la capa de corte. Pero la capa de corte en la computadora tiene esta forma. Tiene forma de un arco. ¿Y cuál es la idea de la capa de corte? Que todos los objetos que estén dentro de esta capa de corte, como acá por ejemplo los dientes y el arco, van a salir en nuestra imagen de forma nítida. Se va a ver bien la colonia de raíz. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, exagerando un poco, un incisivo está muy vestibularizado y sale de la capa de corte? Como salió de la capa de corte, ese objeto se ve borroso. Lo mismo pasa con la raíz, si una raíz está muy lingualizada, sale de la capa de corte y ya no se ve bien, se ve borroso. Y ese es el motivo por el cual muchos pacientes que tienen muchas malposiciones dentarias severas, no se ve muy nítido todos los dientes, hay dientes que no se va a ver bien, porque salen de la capa de corte. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la capa de corte? La capa de corte es una capa invisible que tiene forma de herradura, que se presenta en los equipos de rayos X panorámicos y tomógrafos. Son invisibles, que tienen forma de herradura, que se encuentran en todos los equipos panorámicos y tomógrafos, dentales estamos hablando obviamente. Y en el cual, doctores,
lo que les decía, ¿no? Todo objeto que se encuentre dentro de la capa de corte se va a observar nítida o nítido en la radiografía. Y todo objeto que se encuentre fuera de la capa de corte se va a observar distorsionado. Ya, muy bien. Miren ahora todos la pantalla. Estamos viendo aquí la capa de corte, pero en forma de una vista axial. Estamos viendo de arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa si la capa de corte lo ve de costado? Ya no de arriba. Tendría que ver así. Tiene esa forma de herradura, pero tiene una altura. Entonces, miren, ahora vamos a ver la capa de corte en forma vertical. ¿Entendieron? ¿Están entendiendo? ¿No? Ya. Este recuadro representa la capa de corte, que está en sentido vertical. Y aquí, a propósito, hemos puesto dientes superiores e inferiores, una buena oclusión, y tanto las coronas como las raíces se encuentran dentro de la capa de corte. Dentro de la imagen me sale bien, tanto la raíz como la corona. No, claro, es que el paciente, ¿se recuerdan? ¿Alguien se ha tomado panorámica alguna vez? Sí. ¿Recuerdan cuando se han tomado, tienen que morder uno para el otro? Es un dispositivo de mordida. Y al morder, ya entran en disoclusión. Entonces ya no sale como el superpuesto. No puede salir porque tiene que morder el paciente. Y es por ese motivo, y aprovechando lo que les estoy comentando, que por ejemplo, si yo en la panorámica, vamos a ver la panorámica. Acá, por ejemplo, si yo en la panorámica yo quisiera evaluar ATM, si el paciente está mordiendo, la posición de su ATM ya no es natural, estoy mordiendo, es como si estuviese mordiendo algo, es una posición forzada. Entonces yo en la panorámica yo no puedo evaluar desplazamiento. Como alguna vez escuché a algún amigo, colega, que me decía, mira Cristian, el cóndilo está desplazado hacia adelante, debe tener un problema de disco articular, que está desplazado. No, esto no es natural. La posición no es normal. Entonces, primer mito, ¿no? Con la panorámica yo no puedo evaluar la posición del cóndilo. Puedo evaluar la estructura y la forma del cóndilo, sí puedo evaluar. Pero la posición dinámica o posición dentro del cóndilo no. Ya saben por qué. Porque el paciente muerde un aparato cuando se le toma la radiografía. Ahora miren, este es un paciente ideal, ¿no? Que la corona y raíz están dentro de la capa de corte. La panorámica me va a salir bien. ¿No? No es mi sonido, entonces. En mi celular se me cayó un extremo. Bueno, si por ejemplo, tanto la corona y raíz, digamos, superior e inferior, están dentro de la capa, o sea, fuera de la capa de corte, por detrás de la capa de corte, no están dentro, están por detrás. Los dientes sí le va a salir la imagen de los dientes, pero tanto la corona y la raíz le sale distorsionado, borroso, no se ve bien, así le sale. Y además, ¿qué otro detalle se han dado cuenta? Los salen más anchos, o más gorditos, porque están por detrás de la capa de corte. Ahora, ¿qué pasa si los dientes exageran? También un poco exagerando la imagen. Están por delante, y también obviamente fuera de la capa de corte, pero están por delante. Los dientes les salen estrechos, distorsionados y estrechos. Inclusive, miren, cada país que dicen diastemas, que no son reales. Es por la posición. Y esto es lo que normalmente ocurre con los pacientes, ¿no? En algunos casos, la corona está dentro de la capa de corte y las raíces y el incisivo inferior están fuera. O como aquí, no, al revés. ¿Qué va a suceder en su radiografía? Solo la corona la van a ver nítida y la raíz la ven borrosa.
Y eso muchas veces tiene que ver con la posición de los dientes de los pacientes, más que con el equipo. Muy bien. Entonces, listo, ya entendimos el concepto de capa de corte. Ahora vayamos con el concepto de las imágenes. ¿Qué imágenes observamos en nuestras radiografías panorámicas? ¿Qué tipos de imágenes? Imágenes reales, fantasmas e imágenes dobles. Vamos a hablar primero de las imágenes reales. Las imágenes reales o primarias son las que se encuentran cerca o dentro de la capa de corte. O sea, dentro de la capa de corte que tenemos todos los dientes. Y lo que está cerca de la capa de corte sería la tabla ósea vestibular, la tabla ósea lingual, el paladar, etc. Todo lo que está dentro de esta zona se va a ver como imágenes reales. Es por eso que vemos solamente un cóndilo, acá está el cóndilo, rama, tabla óseas, rama y otro cóndilo. Y vemos solamente una, es la imagen real, dentro de los dientes. Ahora, así como tenemos imágenes reales, también tenemos imágenes fantasmas. ¿Qué quiere decir imágenes fantasmas? Que en una misma imagen yo voy a observar dos imágenes. A ver, si me voy a entender, es como que si yo fuese un objeto, yo soy. Claro, yo soy Cristian. Es como que la imagen me ven a mí y también ven otro Cristian, pero distorsionado. Si ven una imagen real y aparte una imagen fantasma, que es el mismo objeto. Entonces, si yo tengo los dientes, todo el hueso alveolar, las tablas y el cóndilo, que es imagen real, entonces si yo tengo un objeto que está afuera, que se aleja de la línea médica dentaria, un objeto que está afuera se puede ver como imagen doble. Ejemplo, ¿qué objetos las señoritas se ponen? Están fuera, aretes, piercing. Los piercing cuando están cerca a la tabla vestibular salen como imagen real, pero los aretes están fuera. Entonces, miren, van a ver, voy a poner un ejemplo acá. Está cerquito por aquí. Aquí está, miren. Vamos a ver con los aretes. Les voy a mostrar cuál es su imagen real y doble. De este arete, de estos dos aretitos, son las imágenes reales. Pero su imagen fantasma se proyecta con. En este caso se está proyectando acá arriba, en esta mancha. En este caso. Pero en el caso de estos dos objetos, que también son aretes, se están proyectando más abajo, acá arriba. 1, 2, ahí. Me distorsiona la imagen porque ustedes pueden pensar que es un canino incluido, un osteoma, algo. Entonces, nos provoca una imagen fantasma que no es real, que no existe. Aquí un ejemplo más, un poco más didáctico, este acá. Esta radiografía panorámica. Aquí claramente nos va a formar la imagen fantasma con las características teóricas. ¿Qué dice la teoría sobre la imagen fantasma? Dice: una imagen fantasma se observa en una radiografía panorámica en el lado opuesto, ligeramente superior y distorsionado. Se observa en el lado opuesto, ligeramente superior y distorsionado. Así se observa una imagen fantasma. Está más arriba, hasta acá arriba, y en el lado opuesto. Lo mismo, de este arete que están viendo por acá, la imagen fantasma sería lo que están viendo por acá. ¿Ven cómo se distorsiona? Ok. Miren, síganme miércoles. Voy a simular la toma de una radiografía panorámica. Este es mi paciente, observen todos, síganme por favor. Este es mi paciente. Aquí tiene el paciente un arete, estaría en el lado izquierdo. Entonces, mira, yo voy a poner mi láser como si fuese el láser rayos X. El láser rayos X, miren, el tipo viene y cuando empieza a girar,
emite, por ejemplo, radiación, lo va a proyectar. ¿Dónde lo va a proyectar al arete? En la placa, por ahí. Me va a formar una imagen. Cuando gire el equipo, sigue girando, me va formando todos los dientes, gira, va al otro lado y lo vuelve a irradiar, pero lo va a proyectar en una zona que no es la zona normal. En otras palabras, este arete se va a proyectar dos veces. La primera, que es la real, la segunda, cuando hace el giro, lo ve, lo chapa otra vez o lo agarra otra vez y lo forma una imagen fantasma. ¿Me entendieron? En otras palabras, por doble proyección. O sea, al hacer el giro, lo toca dos veces. Muy bien. Ahora, el tercer tipo de imágenes son las imágenes dobles. Entonces, miren, doctores, si las imágenes reales están en la cara dentaria, están a nivel de la línea media, entonces las imágenes dobles son las que no se encuentran ahí. ¿Dónde se encuentran? En este rectángulo, perdón, en este rombo. ¿Dónde está este rombo? Está próximo a la línea media, pero no está dentro de la cara dental. Está al medio. Prácticamente está a nivel de la vía aérea. Orofaringe o la faringe. ¿Qué tenemos en ese nivel? ¿Qué hueso se proyecta en ese nivel? El hueso hyoides. Entonces el hueso hyoides me da una imagen doble, ¿verdad? Una, estamos viendo aquí, la otra por aquí. No quiere decir que sean dos huesos hyoides, estamos viendo una imagen doble. Muy bien. No vamos a hablar de las técnicas porque no es tema para ustedes. A mí me interesa que veamos lo más importante. Okay. Listo. Entonces, cuando se toma una radiografía panorámica, doctores, para que me salga bien, lo ideal es que la columna del paciente esté bien posicionada, erguida. Es decir, en pacientes como ustedes que son jóvenes, que no tienen problemas de postura, se toma una radiografía y normalmente les sale bien. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen un problema de postura? Por ejemplo, un caballero o una señora de 80 años, que obviamente ustedes saben que con la edad, la altura entre las vértebras va disminuyendo. Eso por un cambio regresivo con la edad. Generalmente, ojalá que nadie, no lo deseo ni ustedes ni a mí, lleguemos así, lleguemos a estar así encorvados. Pero eso pasa, va a pasar a todos. Esas personas, los mayores, otros mayores, tienen problemas de postura y están generalmente así. O sea, están en esta posición. Lo que sucede, como ya no estoy en esa postura correcta, el área de rayos X, miren, toda proyección va a tener que atravesar más hueso, más estructura, y recién se va a proyectar sobre los maxilares cuando recorre el equipo por detrás. Y es lo que vemos aquí en algunas panorámicas, esa mancha blanca. En algunas se ve más y en otras menos. Pero como ustedes ven una radiografía que tiene una zona muy blanca en la zona anterior, es por la posición de la columna, sobreproyección de la columna. Y eso ya es por problemas del paciente, casi no se puede mejorar. A ese paciente adulto mayor yo no lo puedo enderezar, no se puede. Se toma hasta donde se puede. Muy bien, nosotros no nos vamos a ver, no son... Esto sí es importante. Cuando veamos la anatomía radiográfica se van a dar cuenta que en esta parte generalmente a veces sale negro. ¿Ya? Sale negro. ¿Y por qué sale negro? Porque miren, los senos maxilares de qué color se ven? Negros. Porque es una cavidad neumática, que quiere decir que hay aire. Y ustedes ven este lado por acá, miren, se ve más negro porque es la vía aérea nasofaringia y la orofaringia. Por el otro lado igual, nasofaringia, orofaringia. Es aire. Entonces, esto también es aire. ¿Qué pasa? Cuando a un paciente se le va a tomar una radiografía panorámica, lo ideal es que cuando se va a tomar, lleve la lengua hacia arriba, para que trate de ocupar todo el espacio del aire del paladar, para que salga bien la radiografía.
Pero cuando el paciente tiene un frenillo, por ejemplo, igual, o no puede subir la lengua, hagan este ejercicio ustedes, lleven su lengua al piso de boca. Va a quedar un espacio de aire entre el borde de la lengua y el paladar, queda un espacio. Y ese espacio de aire se ve así, negro. ¿No? Entonces, no es que la radiografía esté mal, sino que anatómicamente en algunos pacientes no se puede hacer eso. Listo. Ok. Más fantasma. Ahora yo que lo con ustedes. Ahora como ejemplo el caballero que le decía, ¿no? Mira la columna. Ahí, pues, el caballero no puede enderezar. No sale así. Muy bien. Bueno, son esos errores ya que no es necesario para ustedes. Muy bien, lo que estamos viendo aquí hoy solamente es la técnica. Hay una clase inclusiva de panorámica, anatomía de panorámicas, son los temas. No crean que ya hemos visto panorámica y izquierda, no, solo estamos viendo la técnica nada más. Vayamos con la radiografía lateral. ¿No? Recuerden que estamos viendo lo que dice aquí. Técnicas. ¿Cómo se toma la radiografía? ¿Por qué tenemos que saber cómo se toma? Porque si yo voy a estudiar en un futuro mi radiografía, yo tengo que saber cómo se ha formado esa imagen. Y ahora es un problema importante. La lateral. Para esto utilizamos el cefalostato de nuestro equipo y se llama bueno, y este cefalostato tiene que tener una medida exacta, separada del tubo rayos X. Y esa medida exacta es de 1,52,4 centímetros, pudiendo ser hasta 1,53 como máximo. Entre 1,52,4 hasta 1,53. ¿Y por qué creen que existe una medida exacta? Porque si yo me voy a parar aquí, el paciente se para en el cefalostato y el equipo rayos y el tubo de rayos que está a más de 1,5 metros, esa distancia es la que ya se ha comprobado que es la que me deforma menos al cráneo del paciente. O sea, si yo la tomo muy lejos, me va a salir el cráneo más grande. Si lo tomo más cerca de glúteos, más pequeño. Y cuando yo quiero hacer mi estudio de cefalometría para ortodoncia, varían mis resultados. Entonces, la posición que me da menos distorsión en una radiografía lateral es a 1,52,4 centímetros. ¿No? Vamos a ver. Muy bien, ¿cómo se hace la técnica? La película paralela al plano medio sagital, como está aquí, ¿no? Al costado del paciente, el plano medio sagital. Y el alta rayos X perpendicular a la película, ¿no? Forma 90 grados con la película, como está aquí. A ver, vamos a ver un ejemplo. Alta rayos X, el alta rayos X perpendicular a la película y tenemos nuestra radiografía lateral. Recordando que aquí hemos dicho el plano de Frankfurt, tengo que colocarlo paralelo al horizonte. Okay. Vayamos con la siguiente técnica, la radiografía postero-anterior. Postero-anterior. ¿Por qué se llama postero-anterior y no antero-posterior? Porque miren, el alta rayos X, miren el láser, viene de atrás del cráneo primero, expone primero el cráneo del paciente, lo atraviesa y al final lo atraviesa la parte anterior de la cara, postero anterior. Entonces, a nosotros como odontólogos, ¿qué nos interesa? ¿Que nos haga más nítido la calota craneal o que nos haga más nítido la zona de los maxilares? Entonces, la zona que esté siempre más cerca de la película sale más nítida. En este caso, el rostro del paciente está más cerca de la película y va a salir más nítido. En cambio, en medicina, los médicos también utilizan esta, pero menos. Ellos utilizan al revés, como el paciente lo voltean mirando, dando la espalda al tubo a la película, de tal manera que ellos tienen la radiografía antero-posterior. El alta rayos X va primero pega con el rostro y termina con el cráneo. De tal manera que pueden ver mejor el cráneo, la calota craneal o huesos del cráneo. Pero para nosotros no evaluamos eso. Entonces, miren, la rayos X va de atrás hacia adelante y tenemos nuestra radiografía posterior frontal. Posterior frontal.
Dirán, por ejemplo, ¿para qué se usa? Ustedes ya cuando hagan los diferentes cursos de clínica, de preclínica, como ortodoncia, implante, periodoncia, etc., van a empezar a ver qué radiografía se utiliza. Por ejemplo, esta radiografía se utiliza para ortodoncia, para ver asimetrías faciales, para hacer los estudios de cefalometría frontal de Enríquez, etc. Pero se utiliza para ortodoncia. Si la usamos en odontología. Siguiente es la radiografía inversa de Tau. Se escribe Tau, pero se pronuncia Tau. Si se dan cuenta, sigue siendo una póstero anterior, pero con proyección inversa de Tau, es decir, mirando hacia abajo. ¿Y qué más? El paciente está con la boca abierta. Mirar hacia abajo con la boca abierta. Entonces, si hablamos de forma más técnica, la línea cantomeatal entre 25 a 30 grados hacia abajo en relación al horizonte, ¿no? Y en la apertura bucal. A ver, antes de que vean la imagen, ¿por qué creen que el paciente tiene que abrir la boca? Por los cóndilos. Porque miren, esta radiografía me sirve para evaluar cuello y cóndilo mandibular. Miren, les voy a poner este ejemplo. Esta es la cavidad glenoidea. De forma lateral es el cóndilo. Pero si ustedes la ven de frente, hagan así. Si yo tomo la frontal, van a ver superpuesto la eminencia articular anterior con el cóndilo. Pero si abren la boca, miren, ya van a ver el cóndilo y el cuello completos. Con ese fin se hace abrir la boca al paciente. Y como resultado, miren, de atrás hacia adelante, la radiografía, tengo, aquí está, ¿no? El cóndilo con el cuello. El cóndilo con el cuello. Ya puedo evaluar la integridad. Es decir, antes que existan las tomografías, para nosotros, los cirujanos o los que hacían cirugía, los odontólogos, utilizaban puras las radiografías. Golpe. Aquí en el equipo clásico, las corridas de toros. Bastantes accidentes que vienen, entran personas un poco ebrias al ruedo y reciben por los golpes de los animales en la cara. Hay varias fracturas y sospechas de fractura de cóndilo, de derrame, van, se toman la panorámica, le sigue doliendo, se toman esto, y ahí se ve. Se exige una fisura o fractura en algún nivel del cóndilo mandibular. ¿No? Entonces, ya vamos a ver para qué se pide, etc. ¿No? Pero es una radiografía que también usamos. Menos, pero también se usa. La radiografía inversa de Tau. Siguiente radiografía es la radiografía de Waters. No se pronuncia Waters, doctores. Waters. Radiografía de Waters. También es una radiografía posterior anterior, pero con proyección Waters. Es decir, mirando hacia arriba. El paciente mira hacia arriba. Plano sagital perpendicular a la película y la línea cantomeatal 37 grados aproximadamente sobre la horizontal. 37 grados aproximadamente sobre la horizontal. Y obtenemos nuestra radiografía de Waters. Aquí el paciente también tiene que abrir la boca. ¿Por qué creen? Acá ya no es por el cóndilo, por otro motivo. Tenemos acá la imagen de la radiografía. Ya, les voy a ayudar. ¿Cómo? Ya, más o menos. Por ahí. Senos, ya. Miren, esta radiografía se llama también radiografía, cuando lo utilizamos nosotros, se llama radiografía de senos maxilares, radiografía de senos paranasales o radiografía de Waters. Si dice que se llama radiografía de senos paranasales, obviamente esta radiografía yo tendría que observar todos los senos paranasales: seno frontal, seno maxilares, seno esfenoidal, encías mastoideas, todo. Entonces, miren, bien observamos. Seno maxilar, 1. Seno frontal es fácil. ¿Dónde está el seno esfenoidal? Miren.
¿Qué pasaría si el paciente muere? Ya no se debería hacer necesidad. Entonces, nosotros como oncólogos lo utilizamos más para evaluar el seno maxilar, para evaluar procesos de sinusitis, hemorragia, fracturas de las paredes, etc. O posición de los tumores, quizás. Pero en medicina, por ejemplo, ¿para qué utilizan esto? Cuando un paciente tiene sinusitis crónica, tiene dolores de cabeza por la sinusitis, cuando ya el paciente tiene varios episodios de dolores de cabeza por sinusitis, generalmente ya tiene el proceso sinusal en casi todos los senos. Yo necesito ver el seno esfenoidal para descartar que también haya contenido glucosa. Y depende de eso, el doctor, el neurólogo, el otorrino, quien haga tratamiento, va a hacer su tratamiento, ¿no? De descomprimir todos los senos. Pero para eso tiene que identificar. Nosotros, más bien no, nosotros seno maxilar. Utilizamos para evaluar senos maxilares. ¿Al baño? Sí. Sigamos. Otra radiografía que también podemos utilizar es la radiografía de Hirsch, también llamada submentrovértex o axial de cráneo. De Hirsch, submentrovértex o axial de cráneo. A ver, miren, solamente por el nombre, submentrovértex. ¿Qué quiere decir? Miren, miren la luz y láser, que imagínense que es el láser rayos X. Submento verde, primero el láser rayos X se atraviesa el mentón. Submento. Vértex, porque tiene que ir hacia el vértex del cráneo. ¿Se acuerdan anatomía? ¿Cuál es el vértex del cráneo? La parte más prominente de la pelota craneal. Entonces, por eso se llama submento verde, por el láser rayos X para esa dirección. El paciente mirando hacia arriba, generalmente se toma con el paciente sentado, mirando hacia arriba. Y obtenemos nuestra radiografía, que la base, los médicos obviamente la van a utilizar para ver base craneal, porque ellos quieren diagnosticar, no. Nosotros la utilizamos para ver posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea en una forma axial, para ver si está lateralizada, si está dirigida a la línea media, para corroborar la fractura que ya hemos visto con la otra radiografía, etc. Para ver ATM, para nosotros. ¿Qué más? ¿Para qué más se ve en odontología? Nos estamos olvidando algo. Que lo usan los cirujanos maxilofaciales. Yo tengo varios casos de estos que los cirujanos nos han mandado a nosotros. Que después ya cuando corroboran esto piden la tomografía médica, axial, para que hacer su tratamiento. Aquí por cuestiones de la luz no se ve muy bien, pero por aquí se encuentra el arco cigomático. Por este lado y por este lado. Entonces, es una radiografía que para nosotros nos sirve para evaluar el arco cigomático. El cirujano maxilofacial es el que generalmente opera esto. Toda la región maxilofacial, inclusive fracturas del arco cigomático. Y él va a ver, si lo mira en mi mano, va a ver si la fractura es de rímide, es decir, si está hacia adentro o si es hacia afuera. Dependiendo de eso, él va a planificar su tratamiento en la cirugía. Y en cuántos segmentos se ha fracturado, porque puede fracturarse en un segmento o inclusive en 3 o 4. Y ella va a planificar su cirugía en base a esto. Para resumir, para nosotros, la radiografía de Hirsch nos sirve para evaluar ATM, posición, y para evaluar arco cigomático. Muy bien, esta radiografía la voy a pasar rápidamente, solamente para contarles algo de historia, ¿no? Porque ya no se toma, porque ya tenemos nuestros equipos que toman la radiografía de ATM, tomografía de ATM, pero antes de eso, los odontólogos antiguos, para evaluar ATM, tenían que tomar mini con su equipo periapical. Tomaban ATM. No, yo he tomado, yo he tenido que aprender a tomar porque tengo que saber tomar y diagnosticar todo. ¿Qué hacía el paciente? Tenía que sostener con su mano, él mismo sostenía su chasis. De verdad.
y se le colocaba el equipo periapical por el otro lado del cráneo. Por eso se llama transcraneal. La rayos X tiene que atravesar el cráneo. ¿En qué posición? De atrás hacia adelante 20 grados y de arriba hacia abajo 25 grados. Es decir, 20 grados de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo 25 grados. Y se la tomaba el paciente en boca cerrada, luego se movía el chasis hacia atrás, en boca abierta. Y tomaban, miren, como resultado, tenía miatenia, en boca cerrada y en boca abierta. Y así yo observaba y hacíamos el diagnóstico de aquello. Ahora ya los equipos modernos ya tienen solamente la posición del paciente, el equipo se toma. Pero antes se tenía que tomar con vertical, imagínense. Y tenía buena calidad, ¿no? Se ve. Acá sí puedo ver, miren, la posición. Es decir, su posición real. Y el desplazamiento en boca abierta, puedo ver su desplazamiento. Sí puedo evaluar. Y para finalizar con las técnicas, la radiografía carpal. La última técnica, la radiografía carpal. Muy bien. Radiografía carpal. Solamente tenemos esta diapositiva porque con esto explicamos todo. Pero les voy a explicar cómo se toma y después para qué sirve. Primero, ¿cómo se toma? Como está aquí. Primero, el paciente tiene que colocar la mano que menos utiliza. Digamos, si ustedes son derechos, la izquierda. Si yo soy zurdo, la derecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le tomamos la radiografía a la mano que más utiliza? Esta mano, digamos, si yo soy derecho y soy adolescente, esta radiografía se utiliza para evaluar la edad del paciente, la edad ósea. Si yo mi mano la utilizo más, se supone que esta mano va a estar más madura que esta. En cambio, la otra que la utilizo cotidianamente para comer, para gesticular, etc., tiene el desarrollo normal. Entonces, por eso que yo tengo que tomar la mano con la cual no escribimos, primero. Segundo, ¿cuál es la posición? Como está aquí, ¿no? Con los dedos entreabiertos. Y con el dedo medio, miren, observen, el dedo medio vertical. No puede estar el dedo al costado, este vertical. Y los dedos entreabiertos. De tal manera que tenemos nuestras radiografías. ¿Para qué tengo que tener mis dedos entreabiertos y el dedo medio de forma vertical? Porque yo tengo que observar en la radiografía carpal, miren, todos los centros de osificación que están entre las falanges y falanginas. Entonces, esta radiografía se pide para evaluar nuevamente la edad ósea, la edad real, no la edad ósea del paciente. ¿Por qué? Como ejemplo, con esto acabamos. ¿Por qué no pedimos una radiografía de fémur para evaluar la edad ósea del paciente en lugar de la carpal, por ejemplo, o una de maxilar? Analicemos un poquito, chicos. Porque los cartílagos, bueno, si se ha osificado, ya no habría cartílagos entre hueso y hueso. Ya. En cambio, en el fémur sí, o sea, se osifica bastante más rápido que lo que la carpal. Podría ser, pero igual un adolescente también todavía tiene centro de crecimiento, sigue creciendo. Todavía se va a observar cartílago de crecimiento, no centro de osificación. Lo que sucede es que, miren, en la rodilla, por ejemplo, el fémur, solo tengo uno o dos centros de crecimiento. En cambio, aquí tengo más de 20. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio de estadística, por ejemplo, solamente la tomo a su compañero para ver la talla, el peso, etc. El peso y talla de ella no es representativo de todos, o de toda la universidad, o de toda ontología, no, porque es una sola persona. En cambio, si hago un estudio de todo el salón de 30 personas, ahí sí podría dar un estudio representativo solamente de, por ejemplo, de los alumnos de radiología. Tomamos un grupo de 30 alumnos y este es el promedio. Sí es un resultado más real. Y es por eso que aquí tengo más de 20 centros de osificación, el resultado es más real para la edad del paciente, partiendo por eso. Ahora, ¿y para qué pido el ortodoncista, o el ortopediatra, para qué pide evaluar la edad ósea del paciente? Si el paciente medio tiene 15 años, tengo que creer, o tiene 13, tengo que creer.
¿Por qué? No más o menos por ahí. Porque miren, con la ortodoncia, ¿no? ¿Por qué miren? Para un adulto no hay problema, porque es algo que está clasificado, no siente. No, pero un niño que está en dentición mixta, por ejemplo, que tiene 8 o 9 años, si yo quiero utilizar un aparato de ortopedia, que no son brackets, sino aparatos de ortopedia, para que a mí me guíe la elusión, la forma de la arcada, etc. Ese aparato de ortopedia yo no lo puedo utilizar en un niño que ya está más maduro, pero no va a funcionar. En otras palabras, puede que encontremos un niño que su edad cronológica sea de 9 años, pero su edad ósea sea de 14. Entonces, si el niño tiene una edad ósea de 14, ese aparato no va a funcionar. El niño va a estar desde los 9, 10, 11, 12 y el aparato no funciona. Pero si coincide, el niño tiene 9 años y su edad ósea representa 9 años y medio, sí coincide. Entonces sí se puede utilizar el aparato que utilice el ortodoncista. Para eso, para evaluar la edad ósea en relación con la edad cronológica y ver en qué momento vamos a utilizar sus aparatos de ortopedia. Eso ya lo vamos a ver más cuando hagamos todos, más profundamente. Pero estamos sabiendo para qué se utiliza. Y listo, muy bien, doctores. Esta ha sido la clase sobre el tema. ¿Alguna pregunta, doctores?